con la pregunta central del programa de hoy para que vos puedas responder. Raúl, por favor. Así es, Rosario. El gobierno ha otorgado a jubilados y beneficiarios de planes 1.000 pesos por mes, 1.000 pesos por única vez, como bono de fin de año. ¿Sabés cuánto da por día eso, Rosario? ¿Cuánto da? 30 pesos con 30 centavos. ¿Qué compras con eso? 1 litro de leche y creo que 1 kilo de pan. Bueno, la pregunta, no sé, entonces. la verdad que no sé. La pregunta, vamos. Sí, vamos a la pregunta. ¿Alcanza con 1.000 pesos por mes? ¿Con 1.000 pesos? Bien, vamos a ver si te alcanza con este anuncio que ha hecho el gobierno. 1.000 pesos por única vez en el mes de diciembre. El tema ahora, y con una mesa de invitados vamos a estar intentando debatirlo, es la inseguridad, es la impunidad, es la necesidad de justicia que tiene toda la sociedad. Vamos a recordar algunos de los momentos que vivimos en las últimas horas. Marcha para que no te pase, no es la primera que se realiza. Y en estos años de democracia, 32, 33 vamos a cumplir en unos meses en la Argentina, el tema va empeorando. Y yo creo que lamentablemente, si bien hubo algunas mejoras, obviamente, en distintos periodos democráticos, no hay otra manera de solucionar esto de manera profunda si no achicamos la brecha entre los más ricos y los más pobres, si no hay distribución de la riqueza. Si uno le pregunta a la víctima por dónde pasa la solución, mire, todos vamos a responder lo mismo. Si ahí me sacan un hijo de las manos, ¿qué voy a querer? Que esa persona que lo hizo se pudra en la cárcel. Es obvio. Desde la víctima no hay otra respuesta posible. Pero la sociedad y el Estado tienen que actuar de otra manera. Hay que achicar las diferencias, porque la justicia actúa cuando ya pasó el delito. Y hay que prevenir para que eso no suceda. Eso es lo que yo pienso, pero aquí tengo invitados, especialistas, personas que se dedican al tema y otros que lo han sufrido. Así que voy a saludar a Silvia Irigaray, presidenta de Madres del Dolor. Madre que ha perdido a su hijo en lo que se llamó la masacre de Flores, un policía que mató a 3 jóvenes condenado a perpetua. La diputada Miriam Bregman, que nos acompaña también, obviamente diputada nacional del Frente de Izquierda, muchas gracias por venir. También nos acompaña Rodolfo Sarfi, el investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, y el doctor Mario Coriolano, que es el defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Quizás para tener un tema global de dónde estamos parados y qué nos pasa, pero yo quiero empezar por Silvia, porque es diferente la posición del que está sufriendo, porque ese dolor que tenés lo vas a tener toda la vida, Silvia. Respecto de cuál puede ser la solución. Ustedes han pedido, entre otras cosas, que se modifiquen leyes. Sí. Nosotros queremos, la verdad, que todas esas personas que están en distintos puestos, ya sean los diputados, los senadores, los jueces, si están ahí es porque son personas muy inteligentes. Entonces tienen que ayudarnos a nosotros, sociedad, que estamos gritando desesperadamente. Nosotras hemos formado con un grupo de madres la Asociación Civil de Madres del Dolor. Vamos a cumplir 12 años. Y nuestros 3 teléfonos y el timbre suena todos los días de una manera espantosa. Y no ha mermado, eso es lo peor de todo. Nosotras, vamos sumando años y vamos sumando un dolor enorme y es una impotencia muy grande, no poder, lo único que podemos hacer es abrazarlos, escucharlos y acompañarlos. Aquí tenés una diputada, tenés a alguien que está en el tema de la justicia, quizás Miriam obviamente está atenta y sabe obviamente qué pasó en el día de ayer, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que, como decías vos al inicio, Rosario, a quienes sufren solo uno puede comprenderlos, eso no se cuestiona, el dolor es individual, es la tragedia que le ocurrió a cada uno. Ahora, lo que uno siempre tiene que mirar es
¿Qué se debe hacer frente a eso? Porque si se repiten estos hechos, aumenta la llamada inseguridad y los esquemas también se repiten desde los gobiernos sucesivos, pero siempre se fracasa. Siempre se fracasa. Se ha militarizado la sociedad. En el año 2000, en la provincia de Buenos Aires, había, no sé, 45.000 policías aproximadamente. Ahora hay el doble, 90.000. ¿Está mejor o está peor la provincia de Buenos Aires? Nadie puede decir que está mejor. Está Entonces, peor, ¿no, doctor? ¿Está peor la provincia de Buenos Aires? Sí, yo creo que hace muchos años que estamos con un plano inclinado en materia de seguridad, de justicia y de derechos humanos, por un conjunto de factores, y me parece que como que hay que diferenciar lo que es la gestión de los casos, casos que desde luego producen mucho dolor en las víctimas y en los familiares, de lo que son la formulación de políticas públicas. Hay una íntima vinculación, pero si las políticas públicas no logran reducir la conflictividad es porque están equivocadas. Ahora, la pregunta que yo hago es, tenemos que hablar de la fuerza de seguridad, tenemos que hablar de narcotráfico, tenemos que hablar de muchas problemáticas. Por eso, tenemos que hablar de la necesidad de incluir, de educación, Sí. de que todos quién tengan un gestiona proyecto de el vida. narcotráfico? Claro, porque pareciera que la policía, muchas veces, hablo de la fuerza de seguridad, son parte del problema y no de la solución para la gente. En el caso de Silvina le pasó, fue un policía. Fue un policía. Entonces pregunto, ¿cómo atacar esto para encontrar una solución? Para que no tengamos estas marchas, en definitiva para que la gente no tenga este dolor de perder a un A mí me hijo parece familiar. que hablo por la provincia de Buenos Aires, que es donde trabajo y es lo que conozco, a diferencia de lo que puede ocurrir en el plano nacional o en otras provincias, aunque hay aspectos comunes, pero cada provincia tiene su realidad política, social. La provincia de Buenos Aires tiene sus características y me parece que en cada cambio de gestión se abre la posibilidad de que el gobernante que asume decida si sigue con las mismas orientaciones del anterior o lo cambia. Me parece que es un momento de Me parece que cambio. con la policía nadie sabe bien qué hacer. Bueno, pero es que no hubo desde el 83 para acá un cambio profundo en la policía, en la justicia y en el servicio penitenciario. Ahora, si nosotros hablamos de la inseguridad, no es un tema policial. Es decir, hay una negación histérica. Creo que rápidamente uno acepta que el problema de la inseguridad no es un tema solamente policial, que la policía tiene algo que ver con la seguridad, pero hay muchas otras cosas como por ejemplo y principalmente la prevención. No, está clarísimo, Ahora digo, eso lo entendemos. pero la negación histérica es que después, cuando hablamos de las mejoras en seguridad, concentramos todo en la policía, en más policía, más patrulleros, distintos tipos de policía, y nunca terminamos de hablar de lo que es un plan de prevención. ¿Rodolfo? Sí, un poco siguiendo algunos de los comentarios. La mejor política en materia de inseguridad es la política social. La justicia y las instituciones de justicia por definición son reactivas. Como decías, Rosario, la justicia reacciona frente a un hecho consumado. Aquí los indicadores más importantes para medir la probabilidad o las tendencias en materia de inseguridad son los indicadores sociales. Entonces, creo que es cierto que la policía, los jueces, las instituciones penitenciarias son un aspecto del problema, pero que es un problema mucho más complejo que hay que abordar desde múltiples aristas, ¿no? Sería un primer punto, no policializar el problema. No, lo que pasa es que la sensación que tiene la gente que va a la calle Sí. es que no se aborda desde ningún lugar el problema. Entonces, por eso sale a la calle y dice, bueno, hagan algo. Cuando la gente dice, hagan algo, porque nosotros sentimos que nos da miedo salir de casa, que no estamos seguros con nadie, es por esto. El punto es, ¿qué respuesta le puede dar? algo chiquito Sí, claro. que para mí es muy grande. ¿Que estuviste hoy? Que estuve hoy. Yo vengo hace un rato de la escuela Bucetich, de la escuela de la policía. Y a mí me gusta que toda la sociedad, los que ya son policías y los futuros, vean que en esta madre que su hijo fue fusilado, no hay odio. Lo importante es que uno tenga claro cuál es el nombre del asesino y no involucrar a todos. Yo lo tengo claro y la verdad es que me gusta este camino de decir, bueno, a ver, hago algo con este dolor. Y les digo a esos cadetes, hoy yo hablé con 1.500 cadetes, y les digo, yo confío en ustedes. Primero les relato mi historia, la hago corta para que ellos no crean que yo voy a hacer catarsis. Pero después les digo que tengo esperanza. Son jóvenes, que no apliquen las balas para matar porque sí, en vez de utilizar la palabra. La palabra es lo mejor que tenemos para todo. Entonces, esas son cosas que realmente, yo digo, nosotras como madres
lo hacemos porque queremos, ¿no? Pero nos hace bien y nunca hubiéramos imaginado esta tarea. Esta tarea Ahora, que esperamos que no caiga en saco roto, y no va a caer, porque vemos que hay gente que nos escucha, que dice, bueno, a ver, avancen. Somos mujeres tranquilas, ¿no? Jamás vamos a ir del lado de la violencia. Entonces está creo que por clarísimo eso también nos dejan participar de todas estas charlas. Ahora, Silvia, es verdad, no hay que centrar todo en la fuerza de seguridad, en esto estamos de acuerdo, porque tenemos que hablar de inclusión, de educación, de un proyecto, que pareciera que, bueno, es muy difícil de trazar. Ahora, Miriam, ¿de qué manera se logra darle respuesta a la gente, no? Mira, es interesante lo que decís, porque no se puede asociar delito con pobreza. Entonces, porque hay pobreza, hay delito necesariamente. Sí, delito con desigualdad social. En cualquier lugar del mundo que se estudia cuando aumentan la tasa de determinados delitos, tiene que ver con la desigualdad social. Ahora, ¿cuál es la respuesta que desde el Estado, desde el gobierno se da? Y vemos estos días que es la misma. Yo integro la Comisión de Legislación Penal en el Congreso y lo veo todos los días. Aumento de penas, militarizar la sociedad, lo que hablábamos antes, más policía, más gendarmes y aumentos de penas. El Código Penal se viene inflando desde hace años. ¿Resultó? No, no resultó. Entonces, lo que hay que marcar en serio es dónde están los verdaderos responsables. Siempre pongo el problema del robo automotor porque con las salideras es últimamente donde más casos de homicidios o de ataques graves se producen. Pero el auto, ¿para qué se roba? Se roba para ser llevado a un desarmadero. Todo el mundo sabe dónde funcionan los desarmaderos, los funcionarios, las fuerzas de seguridad, pero eso no lo atacan. Lo que se hace es aumentar las penas y la persecución del delito asociado, pero al verdadero negocio, las fuerzas de seguridad, muchos políticos, incluso la justicia, se asocian con ellos y por eso es decir, funciona. hay connivencia, decís, de las fuerzas de seguridad, Absoluta. la política y la justicia. Absoluta. Mira, te pongo el ejemplo del narcotráfico. 2 provincias donde se investigó el narcotráfico, Santa Fe y Rosario, quienes terminaron presos, los jefes de ambas policías. ¿Pero qué se persigue? Se persigue el último eslabón, el consumidor, el que vende en la calle. Ahí arriba, por eso decía que no hay que asociar mecánicamente delito con pobreza, porque esos grandes narcotraficantes, a mi sangre, esos famosos los encuentran en Nordelta, viven ahí, y ahí nadie los militariza, nadie los va a buscar. Entonces, si siempre dijimos que el delito organizado no puede funcionar sin la connivencia de las fuerzas represivas, ahora creo que hay que agregarle un elemento más en los últimos años, que el pequeño delito tampoco. El caso de Luciano Arruga es un caso trágico, terrible. Luciano Arruga murió por no querer trabajar para la policía en el delito, o sea, por no querer robar para la policía. Entonces, si nos vemos esa realidad y atacamos ahí arriba, Doctor, el resto fracasa. ¿Cuántos armados de causas hay? Nosotros venimos midiendo el armado de causa por la policía y por el servicio penitenciario y a su vez los casos de violencia, de tortura u otros tratos inhumanos, también excesos policiales de distinto tipo y se mezclan y son muchos los casos. En el último informe informamos alrededor de 50 casos, es un relevamiento parcial, y esta mezcla de corrupción y violencia entre la policía, dentro de la policía de un sector, es una de las cosas que demuestra que es un problema estructural, ¿no? Un poco vos preguntabas qué hacer para dar respuesta a la gente. Sí. Yo diría, para resumir, 2 grandes ideas. Una es que ante problemas que vienen de muchos años atrás, de muchas causas, y que es un problema complejo y sistémico, amerita una reforma estructural. Es decir, hasta ahora las cosas se vienen haciendo mal. Si sirve la expresión, hay que barajar y dar de nuevo. La segunda, Rosario, déjame decir las 2 ideas. La primera, bueno, pero algunas veces se hicieron. No, es que en se el hicieron 97, cosas, por eso digo. En el 97 hubo una reforma policial en serio, la única que hubo en la provincia de Buenos Aires, y ese fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí. A propósito del caso Cabezas. Sí, sí, nos bueno, en acordamos. eso trabajamos un grupo de personas que estábamos trabajando en la reforma policial y duró muy poco y se perdió. Habría que retomar como política de Estado. Y lo segundo, la clave importante, en mi opinión, para la provincia de Buenos Aires, es trabajar en los municipios. Que Bien. haya prevención Desde el comunitaria municipio. en los municipios, pero en serio y a fondo. Rodolfo, quiero que hable también. Sí, es cierto que desarticular los mercados ilegales y el crimen organizado es una política pública en materia de seguridad crucial, clave. Cuando yo me refería a indicadores sociales, me refería, y cuando pensaba en la pobreza,
estaba pensando no solamente en pobreza alimentaria o en pobreza patrimonial, sino en pobreza de capacidades, siguiendo un poco la idea del Índice de Desarrollo Humano del PNUD, en el sentido de la existencia de grandes masas de jóvenes que no tienen proyectos de vida, que hoy salen algunos datos, por ejemplo, respecto a 1 millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces, la pobreza no es solamente pensada, o los programas sociales no solamente lo estoy pensando en términos de materiales, sino también en términos, por ejemplo, de que los jóvenes tengan al alcance, o que los sectores vulnerables, jóvenes, mujeres, tengan al alcance proyectos de vida sustentables en el tiempo, ¿no? La frontera que limita la legalidad y la ilegalidad en el comportamiento o en las decisiones de un joven muchas veces es tener o no tener a mano las posibilidades de un proyecto de vida a mediano o largo plazo. Hay una cantidad de indicadores de violencia expresiva, de violencia no instrumental, ¿no? Por ejemplo, arrojarle piedras a los trenes o romper vandalismo. Es decir, hay una serie de indicadores que hablan de la violencia urbana. De la violencia urbana, que no es la violencia que ejerce un delincuente para obtener un fin económico, es decir, la violencia como un medio, sino la violencia expresada a través de un enojo que tiene que ver, yo creo, con la ausencia de proyectos de vida sustentables en el tiempo, ¿no? Se puede decir que estamos en algún punto como cierta enfermedad y se muestran estas expresiones de violencia en una sociedad y cuando Silvia nos está diciendo salen a la calle a pedir respuesta, es muy difícil dar una respuesta, porque ¿qué cambió de ayer a hoy? No va a cambiar nada después de la marcha. ¿En qué tiempos la sociedad... No sé si es tan difícil, no sé si es tan difícil si uno ubica el problema, además de lo que ya dijimos, ¿no? Pero siguiendo la línea de lo que plantea él. Rosario, una ciudad, tuvimos ahora en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Pero con violencia terminó. Sí, todo el mundo que habla en Rosario te dice el problema del narco en Rosario. Hoy un chico, en Rosario hay mucho lo que se llama línea blanca, ¿no? Fábricas como Liliana, que hacen electrodomésticos y demás. Un chico que trabaja en esas fábricas, gremio de la UOM, con suerte llega a 10.000 pesos de salario. Con suerte, 8.000, 9.000 pesos de salario trabajando jornadas terribles, salarios, trabajos precarizados. Pero si trabaja de soldadito para la droga llega a los 15.000. Entonces, creo que a eso te referías vos y esas son las cosas. ¿Es difícil? Bueno, no, es más fácil aumentar penas, prometer que si yo aumento penas voy a solucionar el problema y no atacar esos verdaderos problemas. Con los dirigentes de la CGT que tenemos, que vos empezabas el programa, la verdad es que ese esquema de solucionar eso, de que la alternativa sea otra y no terminar siendo soldadito de la droga, parece difícil, ¿no? Silvia, cuando escuchás todo esto, ¿qué pensás? Con el tema de las penas a nosotros la verdad que es algo que nos hace ruido en la panza, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con los beneficios. Nosotros pensamos, decimos, sostenemos que cuando los jueces dan una condena, sea de 5, 10, 15 o la cantidad de años que sea, se debe respetar esa condena. Y después no, con el tiempo, bajársela y los beneficios. La verdad que los beneficios a mí me ocasiona dolor de ovarios, porque sinceramente yo escuché que al asesino de mi hijo le habían dado perpetua. Sabemos que no existe, porque buscamos en el diccionario y dice una cosa, pero en la vida real es otra. Fue un hecho histórico porque fue el primer policía de la Federal que tuvo perpetua. El señor está en la casa, porque estuvo en Marcos Paz un tiempo, pero por eso la verdad es que no seremos violentas, pero sí hablamos y decimos lo que nos molesta. También voy a las cárceles. Es algo que lo hago no con gusto, porque al principio me cuesta, ¿no? Hasta que llego a la puerta. Y después digo, ¿por qué no? Ahora, con los jóvenes que yo me siento a conversar, porque son jóvenes adultos, como estuve la semana pasada o ya hace 3 años que lo hago, son jóvenes que la verdad triste, porque no saben bien, no piensan en cuando salgan. Ahora, la jueza que me invita a mí a conversar con ellos, ¿por qué me elige para poder hacerlo? Porque muchos de esos jóvenes están próximos a salir. ¿Y qué han hecho? Han utilizado armas, o sea, todos ellos no es que han tenido un robo de una cartera, no, estamos hablando de armas, estuvieron armados y en muchos casos mataron. Entonces, del otro lado, ven esta madre, ven este dolor. Entonces, la verdad que en muchos casos veo que se conmueven, se tapan las caras y piden perdón.
Y eso que ellos no son los que mataron a mi hijo. Claro, el tema es que cuando salen, quizás salen sin posibilidad de estar rehabilitados, Claro. y a una sociedad que tampoco les va a dar ninguna oportunidad. Entonces, ahí también hay que hacer mucho más trabajo, que no nos corresponde a nosotros. Nosotros podemos colaborar una Obviamente. vez cada tanto. Obviamente. Pero esos jóvenes, porque son jóvenes, ¿qué van a hacer? Van a salir, supongamos que no tienen los beneficios, ¿no? Y van a salir dentro de tanta cantidad. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Pregunto. Bueno, lo que pasa es que no tienen proyecto, no sé. Sí, y además la ausencia de una existencia en materia de política penitenciaria, de programas de rehabilitación que comienzan incluso antes en la cárcel. Un recluso le cuesta al Estado Nacional unos 300.000 pesos al año, ¿no? Y los programas de rehabilitación cuestan menos, incluso hasta en términos económicos, perdón que introduzca la ecuación económica en un tema que es mucho más complejo, pero quiero decir, un punto crucial es ofrecerle a esta gente que está en la cárcel que pueda reinsertarse a través de la existencia de programas sociales de reinserción en la sociedad, serios, sistemáticos y Bueno, eso bien tampoco ha planificados. funcionado. Digo, yo tengo que hacer como un resumen o que cada uno diga lo final que cree. Es un debate que obviamente podemos hacer 20.000 programas y vamos a seguir quizás en una situación todavía compleja. Pero Miriam, ¿por dónde crees que pasa la No, solución? creo que la conclusión de lo que estamos hablando es que siempre se utiliza la demagogia punitiva para solucionar esto. Ayer lo vimos claramente, el gobierno se sube sobre esto para políticas que ya tiene pensadas y predeterminadas de antes, como aumentar el control social. Entonces me parece que ubicar el foco del problema en el gran delito organizado, desarmaderos, narcotráfico, trata de personas, que si uno empieza a atacar ahí va a desandar también el pequeño delito urbano que va concatenado con eso. Pero de eso no se habla, se ubica siempre el lugar del punitivismo, del control social. Silvia. Quiero, el día que me muera, lograr y decir, bueno, a ver, me gané un cachito de paz antes de irme. Pero ¿cómo? No conociendo más madres y padres y hermanos que sufren. Rodolfo. Creo que la solución es policial, tiene que ver con instituciones de justicia, pero también con programas sociales, como por ejemplo los destinados a rehabilitar de verdad a quienes salen de las cárceles. Doctor Colorano. Si hablamos de seguridad y del derecho humano de las víctimas de la inseguridad a tener una vida que les permita vivir libres, tranquilos, ir a su trabajo y vivir en paz, eso es hablar de prevención. Hace falta que se lance por primera vez un plan de prevención social municipal completo. Y esos indicadores van a mostrar que la violencia disminuye, si queremos disminuir la violencia. Si no, sigamos como se dijo con la demagogia de creer que la solución de esto la tiene la justicia y la policía, que tiene que mejorar y mucho, pero déjame terminar con estas cifras. De 800.000 hechos que se denuncian, no más de 20.000 llegan a sentencia, o sea, un 3%. El resto no llega a nada. Pero hay muchos otros hechos que no se denuncian. Entonces, sobre esto estamos hablando cuando hablamos de mejorar la policía y la justicia penal. Bien. Lo que hay que hablar es de la violencia en general. Muchísimas gracias a los cuatro. Prometo que vamos a hacer otros programas y los vamos a volver a invitar para seguir desarrollando esto porque es muy importante. Yo tengo que hacer una pausa y enseguida regresamos.